Hay momentos en la vida que te marcan para siempre. Instantes donde todo lo que creías saber sobre las personas que amas se derrumba como un castillo de naipes. Para mí, ese momento llegó una noche de domingo, cuando las palabras de mi hijo atravesaron mi pecho como una daga helada. Papá, eres una carga para nosotros. Tengo 76 años y jamás imaginé que escucharía algo así de la boca de mi propio hijo. Lo que sucedió después de esa noche los cambió a todos para siempre. Mi nombre es Eliseo Contreras, y esta es la historia de cómo una simple carta transformó el destino de toda mi familia. Era un domingo como cualquier otro, o eso creía yo. Durante más de 2 décadas, nuestra familia había mantenido la tradición sagrada de reunirnos cada domingo para cenar juntos. Yo siempre llegaba puntual, con algún dulce de la pastelería de don Roberto en el barrio, y con el corazón lleno de ilusión por ver a mis seres queridos. Esa tarde de noviembre llegué a la casa de mi hijo Maximiliano exactamente a las 6, como era mi costumbre. Pero desde que crucé la puerta, algo en el aire me indicó que las cosas no estaban bien. El ambiente estaba cargado de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Maximiliano me saludó con frialdad, apenas un movimiento de cabeza. Su esposa Valentina ni siquiera levantó la vista del teléfono cuando entré. Mis adorados nietos, Sebastián de 14 años y Esperanza de 12, estaban completamente absortos en sus pantallas, como si el abuelo fuera invisible. Durante la cena, intenté iniciar conversación como siempre. Les pregunté a los muchachos sobre sus estudios, a Valentina sobre su empleo en la institución financiera, a Maximiliano sobre sus asuntos laborales. Pero cada una de mis preguntas fue recibida con respuestas cortantes, miradas de fastidio, suspiros que dejaban claro que mi presencia era incómoda. Cuando terminamos de comer, Maximiliano se puso de pie y me indicó con un gesto que lo siguiera a la sala. Pensé que quizás necesitaba pedirme algún consejo, como solía hacer antes. Pero lo que vino después me destrozó el alma. Papá, comenzó sin rodeos, con una frialdad que no le conocía. Necesitamos hablar sobre tu situación aquí. Valentina y yo hemos estado discutiéndolo, y creemos que ha llegado el momento de que busques tu propio espacio. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿Mi propio espacio? Llevaba 5 años viviendo con ellos, desde que vendí mi hogar para rescatarlos de la quiebra financiera. Durante todo ese tiempo había aportado dinero al hogar, había cuidado de los niños, había sido el abuelo presente que cualquier familia desearía tener. «No comprendo, hijo», le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «¿Hice algo que los molestara?» Su respuesta fue como un puñetazo directo al estómago. «No es que hayas hecho algo específico, papá, pero tu presencia aquí se ha vuelto problemática. Los muchachos necesitan espacio ahora que están creciendo. Sebastián requiere tu habitación para concentrarse mejor en sus estudios. Y Valentina siente que no puede relajarse completamente en su propia casa». Todo era mentira, y ambos lo sabíamos. La casa tenía 4 dormitorios espaciosos. No había ninguna razón real para que yo estorbara. Pero él continuó con su discurso ensayado. Además, agregó evitando mi mirada: «Yo necesito sentir que mi casa es verdaderamente mi refugio, mi espacio personal, mi refugio, mi espacio. Como si yo fuera un invasor y no el padre que había sacrificado todo por ayudarlos cuando tocaron fondo. Esta casa también ha sido mi hogar durante 5 años», le respondí, tratando de mantener la compostura. «Contribuyo económicamente, ayudo en todo lo posible, cuido de los niños cuando ustedes salen,
No soy una visita que se quedó más de lo previsto. Entonces pronunció las palabras que me destrozarían. Papá, la verdad es que eres una carga aquí. Esa es la realidad que no queremos decirte de frente. Tu presencia constante nos incomoda a todos. Los muchachos se quejan de que no pueden invitar amigos porque siempre estás presente. Valentina dice que se siente vigilada todo el tiempo. Y yo necesito ser el verdadero jefe de mi hogar. Una carga, un estorbo. Durante 76 años de existencia, durante 47 años como padre, jamás pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me dijera que era una molestia en su vida. ¿Y a dónde se supone que iré? Pregunté con un hilo de voz. Vendí mi casa para salvarlos de la ruina financiera. Invertí todo mi dinero para que conservaran este techo. Ahora me piden que me marche, pero no me dicen hacia dónde. Existen residencias excelentes para personas de tu edad. Respondió como si hubiera estado preparando esta conversación durante semanas. Lugares donde estarás con gente de tu generación, donde tendrás actividades adecuadas, donde recibirás mejor atención que aquí. Residencias para ancianos. Mi propio hijo me estaba sugiriendo que me encerrara en un geriátrico para que él pudiera tener más comodidad en la casa que yo había salvado de la hipoteca. Maximiliano, le dije poniéndome de pie. Necesito tiempo para asimilar esto. No puedo tomar una decisión tan trascendental de un momento a otro. Esperaba que me dijera que no había prisa, que podíamos conversarlo con más calma, pero su siguiente respuesta fue aún más cruel. La verdad, papá, es que ya hemos consultado algunas residencias. Hay una muy apropiada a pocas cuadras de aquí. Tienen lista de espera, pero creemos que para enero podrías tener un lugar disponible. Ya habían investigado opciones, ya tenían fechas aproximadas, ya habían planeado mi expulsión sin consultarme, sin considerarme, sin preguntarme qué pensaba yo sobre mi propio futuro. Esa noche no pude conciliar el sueño. Permanecí despierto en mi habitación, la que según mi hijo necesitaba urgentemente Sebastián, reflexionando sobre cómo había llegado a este punto. ¿Cuándo dejé de ser el padre querido para convertirme en la molestia que había que eliminar? Repasé mentalmente los últimos 5 años. Recordé cómo llegué a esta casa después de vender la mía para pagar sus deudas aplastantes. Recordé los innumerables días cuidando a mis nietos para que sus padres trabajaran tranquilos. Recordé todas las veces que pagué gastos imprevistos sin que nadie me los solicitara. Recordé las noches cocinando para la familia, cuando llegaban exhaustos. Todo había sido invisible para ellos. Toda mi contribución económica y emocional había pasado desapercibida. O simplemente decidieron que ya no necesitaban mi ayuda y que mi presencia se había vuelto prescindible. A las 4 de la madrugada tomé una resolución que lo cambiaría todo para siempre. Si mi familia consideraba que era una carga, les demostraría lo que significaba realmente mi ausencia. Pero no me marcharía como un animal echado a la calle. Me iría dejando una carta que les explicara exactamente por qué su comportamiento había sido inaceptable y cuáles serían las consecuencias de tratar así a alguien que los había amado sin condiciones. Meses en Cher. Senté en la mesa del comedor, tomé papel y pluma y comencé a escribir las palabras que transformarían nuestra relación familiar para siempre. Querida familia, escribí con mano temblorosa, pero determinada. Cuando lean estas líneas, ya no estaré en esta casa. He decidido partir esta misma madrugada, porque he comprendido que mi presencia se ha convertido en una molestia para ustedes. Y lo último que deseo es ser una carga para las personas que más amo en este mundo. Continué escribiendo, volcando en el papel todo el dolor acumulado, toda la decepción,
toda la tristeza de sentirme desechado por aquellos a quienes había dedicado mi vida entera. Maximiliano, ayer me dijiste que soy una carga en este hogar. Esas palabras me hirieron más profundamente de lo que puedes imaginar, pero también me hicieron reflexionar sobre muchas cosas que quizás ustedes no notaron durante estos 5 años de convivencia. Cuando vendí mi hogar para rescatarlos de las deudas, no esperaba nada a cambio. Lo hice porque los amo y porque creía que la familia se apoya en los momentos difíciles. Cuando me invitaron a vivir aquí, pensé que podría pasar mis últimos años cerca de ustedes, formando parte de una familia unida. Pero gradualmente fui notando que mi presencia ya no era bienvenida, que mi contribución económica se daba por sentada, mientras que mi persona se había vuelto invisible. Ya no era el padre y abuelo querido, sino el inquilino molesto que ocupaba espacio en su hogar. Dirigí entonces mis palabras a mis nietos adorados. Sebastián y Esperanza, ustedes son lo más preciado de mi vida y siempre lo serán. Espero que cuando crezcan comprendan que el abuelo se marchó no porque dejara de amarlos, sino porque quería que aprendieran a valorar a quienes los aman antes de que sea demasiado tarde. Luego vino la parte más importante de la carta, donde establecía las consecuencias de su decisión. A partir de hoy, dejaré de contribuir económicamente a este hogar. Los $500 mensuales que aportaba, los pagos extraordinarios que hacía sin que me los solicitaran, la ayuda en emergencias financieras, todo eso termina en este momento. También dejaré de estar disponible para cuidar a los niños, para cocinar cuando lleguen cansados, para hacer las compras, para ocuparme del mantenimiento de la casa. Descubrirán todo lo que hacía sin que se dieran cuenta. No se preocupen por buscarme. No iré a ningún geriátrico como ustedes sugirieron. Tengo mis propios planes para el futuro, planes que no incluyen ser tolerado por compasión en la casa de nadie. Finalicé la carta con palabras que salían directamente de mi corazón roto. Cuando se percaten de todo lo que extrañarán de mi presencia, comprenderán que no era una carga, sino una bendición que dieron por sentada. Espero que esta lección les sirva para valorar mejor a las personas que los aman en el futuro. Los amaré siempre, pero desde ahora en silencio y desde la distancia. Firmé simplemente: papá y abuelo que se fue porque lo consideraban un estorbo. Eliseo Contreras. Después de escribir la carta, empaqué mis pertenencias más importantes en 2 maletas, ropa para varios días, mis documentos, algunas fotografías familiares, los pocos objetos que tenían valor sentimental. Dejé todo lo demás: los muebles que había comprado para mi cuarto, los electrodomésticos que había aportado a la casa, los obsequios que había recibido de ellos durante años. A las 5:30 de la madrugada, cuando todos aún dormían, dejé la carta sobre la mesa del comedor, donde sabía que Maximiliano la encontraría al bajar a desayunar. Salí de la casa en silencio. Cerré la puerta con cuidado para no hacer ruido y me alejé caminando por las calles vacías del amanecer. No tenía un destino específico en mente. Solo sabía que había tomado la decisión correcta y que era momento de demostrarles a mis seres queridos lo que significaba realmente perder a alguien que te ama sin límites. Durante las primeras horas después de partir, caminé por la ciudad reflexionando sobre todo lo ocurrido y lo que vendría después. No me sentía triste ni enfurecido, me sentía libre. Por primera vez en 5 años, no tenía que preocuparme por ser una molestia para nadie. A las 8 de la mañana, cuando calculé que Maximiliano ya habría descubierto la carta, me senté en una plaza cerca del centro y esperé.
Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que comenzaran a buscarme, pero también sabía que no me encontrarían fácilmente. Efectivamente, 15 minutos después, comenzó a sonar mi teléfono. Era Maximiliano, evidentemente desesperado. Dejé que sonara hasta que se cortó automáticamente. Volvió a llamar de inmediato. Nuevamente dejé que se cortara. Al tercer intento, apagué el teléfono completamente. Mientras permanecía sentado en esa plaza, observando a la gente que iba a trabajar, reflexioné sobre esta nueva etapa de mi vida que estaba comenzando. A los 76 años iba a empezar de nuevo, sin casa propia, sin familia que me valorara, pero con la dignidad intacta y con la certeza de haber tomado la decisión correcta. Llamé a mi primo Bartolomé, quien vivía en la capital, y siempre me había dicho que podía contar con él para lo que necesitara. Bartolomé, le dije, necesito quedarme en tu casa unos días. Tuve algunos problemas familiares y necesito tiempo para reflexionar. Bartolomé, que era 5 años menor que yo, pero había enviudado recientemente, me recibió con los brazos abiertos. Eliseo, me dijo cuando llegué a su casa esa tarde, aquí tienes tu lugar todo el tiempo que necesites. Cuéntame qué sucedió cuando te sientas preparado. Durante la primera semana en casa de Bartolomé, no contesté ninguna llamada de mi familia. Dejé que el teléfono sonara constantemente, pero no atendí ni respondí mensajes. Quería que experimentaran completamente mi ausencia antes de tener cualquier tipo de contacto. Según me contó después Maximiliano, durante esa primera semana, su casa había sido un completo caos. Sin mi contribución económica, tuvieron que reorganizar completamente el presupuesto familiar. Sin mi ayuda con los niños, Maximiliano y Valentina tuvieron que faltar al trabajo varias veces para ocuparse de situaciones que antes yo resolvía automáticamente. Sebastián comenzó a obtener malas calificaciones porque ya no tenía quien lo ayudara con las matemáticas. Esperanza lloraba cada noche porque extrañaba las historias que yo le contaba antes de dormir. La casa estaba siempre desordenada porque ya no había quien se ocupara de las tareas domésticas durante el día. Pero lo más significativo era que habían comenzado a notar todos los detalles invisibles de mi contribución. Detalles que habían dado por sentados durante 5 años y que solo se hicieron evidentes cuando ya no estuvieron más. Ya nadie preparaba el desayuno antes de que se levantaran. Ya nadie tenía la casa limpia cuando volvían del trabajo. Ya nadie se ocupaba de las compras, de pagar los servicios, de coordinar las citas médicas de los niños. Ya nadie estaba disponible para emergencias. El impacto económico también se sintió inmediatamente. Los $500 mensuales que yo aportaba representaban una parte sustancial del presupuesto familiar. Sin ese dinero tuvieron que cancelar varios gastos. Las clases de inglés de Esperanza, las clases de fútbol de Sebastián, las salidas familiares de fin de semana. Maximiliano tuvo que solicitar un anticipo de sueldo a su jefe. Valentina tuvo que posponer la compra de ropa nueva que había planeado. Los niños tuvieron que entender que ya no podían pedir caprichos como antes, porque la situación económica se había complicado. Al final de esa primera semana, decidí responder uno de los mensajes de Maximiliano, no para regresar, sino para hacerle saber que estaba bien y que mi decisión de partir había sido definitiva. Le escribí: estoy bien y seguro. No me busquen. Necesitan aprender a vivir sin la carga que era su padre y abuelo. Cuando comprendan realmente el valor de lo que perdieron, tal vez podamos conversar. Su respuesta fue inmediata. Papá, por favor, no digas eso.
Sabemos que nos equivocamos terriblemente y queremos arreglar las cosas. Los niños te extrañan muchísimo. Y nosotros también. Regresa a casa, por favor. Pero yo no estaba listo para volver. Necesitaba que la lección se profundizara, que entendieran completamente las consecuencias de haber dado por sentado mi amor y mi contribución durante años. Durante las siguientes 3 semanas mantuve un contacto mínimo. Respondía un mensaje ocasionalmente para confirmar que estaba bien, pero sin dar detalles sobre mi ubicación o mis planes. Quería que siguieran sintiendo el impacto completo de mi ausencia. Bartolomé me ayudaba a mantener la perspectiva correcta. Eliseo me decía durante nuestras largas conversaciones nocturnas: «No te fuiste por venganza, te fuiste por dignidad, y esa es una diferencia muy importante». Tenía razón. No había abandonado a mi familia para lastimarlos, sino para enseñarles el valor de lo que habían perdido. No era un acto de crueldad, sino de educación. Durante la 3ª semana, Maximiliano me envió un mensaje que me hizo reflexionar profundamente. «Papá, Esperanza está teniendo pesadillas cada noche. Llora y pregunta si ya no la quieres. Sebastián dejó el fútbol porque dice que no tiene sentido si el abuelo no está para verlo. Creo que ya entendimos la lección. Por favor, regresa». Leer sobre el sufrimiento de mis nietos me partió el corazón. Ellos eran inocentes en todo esto. No habían tomado la decisión de echarme. No habían elegido tratarme como una carga. Eran víctimas de las decisiones equivocadas de sus padres. Esa noche no pude dormir. Por primera vez desde que me había ido, comencé a preguntarme si mi estrategia había sido correcta. ¿Estaba castigando a niños inocentes para enseñarles una lección a sus padres? Al día siguiente decidí que era momento de dar el primer paso hacia una posible reconciliación. Pero no iba a regresar como si nada hubiera pasado. Iba a volver estableciendo condiciones claras que aseguraran que la situación anterior no se repitiera jamás. Le escribí a Maximiliano: «Estoy dispuesto a conversar con ustedes, pero no en la casa. Nos encontraremos en un lugar neutral donde podamos hablar sin interrupciones. Y vendrán todos, tú, Valentina, Sebastián y Esperanza. Esta conversación incluye a toda la familia». Su respuesta fue inmediata. «Sí, papá, cuando quieras, donde quieras. Solo dinos día, hora y lugar». Decidí que nos encontraríamos en el parque donde había llevado a mis nietos durante años, en la confitería que estaba junto a los juegos. Era un lugar con buenos recuerdos para todos, un espacio neutral donde podríamos conversar con calma. El sábado a las 3 de la tarde, después de un mes exacto de mi partida, me reencontré con mi familia. Cuando llegué, ellos ya estaban esperándome. Sebastián y Esperanza corrieron hacia mí apenas me vieron y me abrazaron con una desesperación que me quebró completamente. «Abuelo», lloraba Esperanza aferrada a mi cuello, «pensé que no te íbamos a ver nunca más». «¿Por qué te fuiste sin despedirte?», me preguntó Sebastián con los ojos llenos de lágrimas. Maximiliano y Valentina permanecían un poco más atrás, claramente avergonzados, sin saber cómo acercarse después de todo lo sucedido. Los 4 se veían agotados, estresados, como si hubieran atravesado el mes más difícil de sus vidas. Nos sentamos todos alrededor de una mesa grande, y yo comencé la conversación que había estado planeando durante semanas. «Bien», les dije, «creo que todos aprendimos algo durante este mes. Ahora tenemos que discutir qué sucederá de aquí en adelante». Maximiliano se adelantó. «Papá, antes que nada quiero pedirte perdón. Lo que te dije esa noche fue horrible e injusto. Nunca fuiste una carga en nuestra casa.
Eras lo mejor que tenía nuestra familia, y yo fui demasiado estúpido para darme cuenta. Valentina también habló. Eliseo, yo también te pido perdón. Te tratamos mal. No valoramos todo lo que hacías por nosotros, y cuando te fuiste nos dimos cuenta de lo importante que eres para esta familia. La casa no es lo mismo sin ti. Sus disculpas sonaban genuinas, pero yo necesitaba asegurarme de que habían comprendido realmente la profundidad de su error. ¿Qué fue lo que más los hizo reflexionar durante este mes? Les pregunté. Esperanza fue la primera en responder. Abuelo, la casa está muy triste sin ti. Nadie me lee cuentos como tú. Nadie sabe hacer el desayuno que me gusta. Nadie me ayuda con la tarea cuando no entiendo algo. Sebastián agregó, y nadie juega conmigo como tú jugabas. Papá y mamá siempre están ocupados o cansados. Contigo podía hablar de todo, y me escuchabas de verdad. Maximiliano tomó aire antes de hablar. Papá, nos dimos cuenta de que no eras solo alguien que vivía en casa. Eras el centro de la familia. Todo funcionaba mejor cuando estabas. Los niños eran más felices. Nosotros teníamos menos estrés. La casa tenía más vida. Esas respuestas me confirmaron que la lección había sido efectiva. No solo habían comprendido intelectualmente su error, sino que lo habían vivido en carne propia durante un mes entero. Muy bien, les dije. Me alegra saber que reflexionaron sobre todo esto, pero ahora tenemos que establecer reglas claras para el futuro, porque no voy a regresar a una situación donde me den por sentado o donde me traten como una carga. Saqué una hoja que había preparado con anticipación y leí mis condiciones. Primera condición. Tendré voz y voto en todas las decisiones importantes de la familia. No tomarán decisiones sobre vacaciones, compras grandes, cambios en la casa o actividades de los niños sin consultarme. Soy parte de esta familia y mi opinión cuenta. Segunda condición. Mi contribución económica será reconocida y valorada. Cada mes, cuando haga mi aporte, quiero que me agradezcan explícitamente. No quiero que den por sentada mi ayuda económica. Tercera condición. Respetarán mis espacios y mis horarios. Tengo derecho a ver televisión en la sala, a usar la cocina cuando necesite, a recibir visitas cuando quiera. No soy un inquilino. Soy el padre y abuelo de esta familia. Cuarta condición. Cuando tengan problemas entre ustedes, no me usarán como chivo expiatorio. Si están estresados por el trabajo o por la pareja, no pagarán el mal humor conmigo. Quinta condición. Si en algún momento vuelven a considerar que soy una carga, me lo dirán con respeto y buscaremos una solución juntos. No me echarán como a un animal. Cuando terminé de leer, se hizo un silencio prolongado. Maximiliano miró a Valentina, después a los niños y finalmente me miró a mí. Papá, me dijo, todas esas condiciones son más que justas. Son cosas que tendríamos que haber respetado desde el principio sin que tuvieras que pedírnoslas. Valentina asintió. Eliseo, aceptamos todas las condiciones y te prometemos que nunca más te haremos sentir que no eres bienvenido en tu propia casa. Esperanza me tomó la mano. Abuelo, ¿eso significa que vas a volver a vivir con nosotros? Sí, mi amor, le respondí. Pero esta vez va a ser diferente. Esta vez vamos a ser una familia que se respeta mutuamente. Al día siguiente, regresé a la casa que había sido mi hogar durante 5 años, pero que ahora iba a ser mi hogar de una manera completamente diferente. Ya no era el abuelo tolerado que contribuía en silencio. Era el patriarca respetado de una familia que había aprendido a valorar su presencia.
Los cambios fueron inmediatos y profundos. Maximiliano me consultaba sobre decisiones importantes. Valentina me pedía mi opinión sobre asuntos laborales. Los niños volvieron a buscarme para ayuda con las tareas, para juegos, para charlas sobre sus problemas cotidianos. Pero lo más importante era que ya no daban por sentada mi contribución. Cuando hacía mi aporte mensual, Maximiliano me decía: «Gracias, papá. Sin tu ayuda no podríamos mantener este nivel de vida». Cuando cocinaba, Valentina me agradecía: «Eliseo, qué bendición llegar y encontrar la comida hecha». Los pequeños gestos de reconocimiento hicieron una diferencia enorme en cómo me sentía en esa casa. Ya no era invisible. Era valorado, apreciado, respetado como merecía haber sido desde el principio. 3 meses después de mi regreso, Maximiliano me hizo una propuesta que me sorprendió. «Papá, Valentina y yo hemos estado hablando y queremos poner tu nombre en la escritura de la casa. Legalmente queremos que seas copropietario. Esta casa es tanto tuya como nuestra y queremos que eso quede establecido oficialmente». Esa propuesta me emocionó profundamente porque demostraba que habían comprendido que mi contribución iba mucho más allá de lo económico. Habían entendido que yo había invertido mi vida entera en su bienestar. Ver mi nombre en los papeles de propiedad fue la confirmación definitiva de que había recuperado mi lugar en la familia. 1 año después de mi regreso, puedo decir que las cosas cambiaron para siempre, y para mejor. Mi relación con mis nietos se fortaleció porque ahora ellos comprenden el valor de tener un abuelo presente. Mi relación con Maximiliano y Valentina se basa en el respeto mutuo, no en la tolerancia condescendiente. Esperanza me dice regularmente: «Abuelo, me alegra mucho que hayas vuelto. La casa es más feliz contigo aquí». Sebastián me presenta a sus amigos con orgullo: «Él es mi abuelo. Es el más genial del mundo». Maximiliano me cuenta todo sobre su trabajo. Me pide consejos, me incluye en planes familiares desde el momento en que los está pensando. Valentina me trata con el cariño genuino que una nuera debería tener hacia el padre de su esposo. Pero lo más importante es que aprendieron a no dar por sentado el amor. Cada día me demuestran de alguna manera que valoran mi presencia, mi contribución, mi amor. La carta que dejé aquella noche de noviembre cambió todo porque les enseñó una lección que nunca olvidarán: que las personas que te aman no estarán para siempre, y que cuando las pierdes te das cuenta de todo lo que realmente significaban para tu vida. Mi experiencia también me enseñó algo muy importante: que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces, que el amor verdadero incluye límites claros, que a veces hay que irse para que aprecien tu presencia. Bartolomé, quien siguió siendo mi confidente después de todo esto, me dijo algo que resume perfectamente lo sucedido. «Eliseo, no destruiste a tu familia cuando te fuiste. La salvaste porque les enseñaste el valor de lo que tenían antes de que fuera demasiado tarde para arreglarlo». Ahora, cuando veo a otros abuelos que están pasando por situaciones similares, les cuento mi historia. Les digo que no tienen que aceptar ser tratados como cargas, que tienen derecho a exigir respeto, que nunca es demasiado tarde para enseñar lecciones importantes sobre el valor de la familia. Mi mensaje para cualquier abuelo o abuela es claro: no aceptes ser tratado como un estorbo. No toleres que den por sentado tu amor y tu contribución. No tengas miedo de poner límites, aunque eso implique riesgos. Y mi mensaje para hijos y nietos es igualmente claro:
Valoren a sus mayores antes de que sea demasiado tarde. Agradezcan la ayuda que reciben. Respeten la experiencia que aportan. Incluyan sus opiniones en las decisiones familiares, porque un día ya no estarán, y ese día se arrepentirán de cada oportunidad perdida de demostrarles cuánto los querían. La carta que escribí aquella madrugada no fue solo una despedida, fue una declaración de dignidad, fue una lección sobre el valor de la familia, fue una demostración de que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Tengo 77 años ahora, y puedo decir con orgullo que los últimos. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.